de la administración. Antes de empezar, tenemos que entender que desde sus orígenes el hombre se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de este. Por ejemplo, se ha ido agrupando para poder cazar, para defenderse, ¿no? Cosas que ya hemos ido viendo. Hoy en día, ante la globalización, se hace indispensable la aplicación de la administración para que cualquier empresa pueda subsistir ante un ambiente competitivo, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de la historia las necesidades han sido diferentes, ¿no? Y las respuestas pues han ido dando pie a esta nueva organización que hemos tenido, ¿no? Empecemos revisando lo que es la comunidad primitiva. El hombre aparece en la Tierra aproximadamente hace 2 millones de años, pero las características básicas, como lo que es el habla, el uso de instrumentos o herramientas y la adaptabilidad, son una herencia todavía más joven. Quizá estamos hablando de hace unos 250.000 años. El hombre se empieza a organizar, se organiza en tribus y surge como necesidad para poder agruparse y cumplir objetivos, ¿no? Como pueden ser el afrontar peligros, el cazar grandes animales o recolectar alimentos y pescar, ¿no? Ellos descubren en ese momento que es más fácil cooperar que la parte del individualismo, ¿no? Entonces sí había empresas grandes como cazar un mamut, ¿no? Que pues dependía de un trabajo en equipo. Estas tribus se empiezan a organizar de tal manera que hay una persona que va a ser el líder, en principio va a ser el jefe de familia o la persona que tenga mayor poder, mayor fuerza, ¿no? La necesidad principal es la de protección, entonces también esa es una característica que será la que permita elegir quién es este jefe de tribu y él es el que ejerce la autoridad, ¿no? Se empiezan a dividir el trabajo dependiendo de los roles y estos roles, dependiendo de la capacidad que te permite tu edad, los niños o los adultos mayores no pueden hacer lo mismo que alguien que está en una edad fuerte, productiva, ¿no? Pero también se distinguen por el género, hombres unas actividades y mujeres otras actividades, ¿no? Pasa el tiempo, ¿no? Y entramos a un periodo al que le vamos a llamar el periodo agrícola, ¿no? Aparece la agricultura 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Y el hombre se empieza a volver sedentario, ¿no? De haber sido nómada, de haber estado buscando diferentes lugares, llega finalmente a establecerse en un solo lugar y se organizan labores del campo, ¿no? El crecimiento demográfico, llámese que empieza a haber muchas personas, ¿no? Empieza a dificultar la organización y aparece una nueva figura que llamamos el Estado, ¿no? Ya sedentarios en un solo lugar, pues surge la escritura y con ella la ciencia, ¿no? Podemos datar de diferentes civilizaciones antiguas, por ejemplo los sumerios, quienes hace 5.000 años antes de Cristo ya tenemos registros de tributos recibidos por sacerdotes, ¿no? Yo les voy a pedir aquí, vamos a ver unas aportaciones de civilizaciones antiguas. Esta tabla también se las voy a estar compartiendo, pero revisen desde los sumerios 5.000 años antes de Cristo, pasando por Egipto, Babilonia, los hebreos, China, Grecia, Persia, Macedonia y Roma, hasta del 284 después de Cristo, cuál es cada una de las aportaciones de ellos, ¿no? Yo las paso rápidamente. Ustedes podrán pausar el video y establecer, estudiar cada una de las aportaciones desde cada una de las civilizaciones y la época temporal. Sigue avanzando el tiempo, ¿no? Y mientras más se desarrollan las civilizaciones, mayor mano de obra requiere, ¿no? Y pues empiezan a conquistarse entre pueblos y el pueblo que domina termina explotando al pueblo al que es conquistado, ¿no? Esta explotación es la que vamos a llamar esclavismo. Tiene sus ventajas en su momento, favorece el comercio, la aparición de grandes mercaderes también se multiplica, hay trueque, ¿no? El intercambio de bienes, ¿no? Y, bueno, la aparición de la moneda, ¿no? Ustedes deberán recordar en los videos que llegamos a estudiar sobre las megatendencias, cómo existe un momento en el que la gente, aunque en el esclavismo no se respetan los derechos humanos de las personas,
Era impensable que se suspendiera este estilo de trabajo, esta forma de administración, pues porque era el sustento de la economía del momento. Vamos a echarnos un clavado a un poquito de más información. El esclavismo tiene su esplendor en civilizaciones como la egipcia, la griega, la romana, ¿no? Sin los esclavos jamás se hubieran podido construir las grandes pirámides o el Coliseo romano, por ejemplo. Y los esclavos, como yo mencionaba, carecían de derechos, ¿no? Si ellos morían en el trabajo, no pasaba nada, era algo normal, ¿no? Necesitaban a alguien dentro de la misma cultura dominante que fuera el supervisor, que era esta parte administrativa de lo que nosotros estaremos fijándonos, ¿no? Y utilizaban el castigo como el mecanismo para seguir forzando a que se creara o se construyera o se siguiera trabajando. Insisto, las condiciones en las que trabajaban, bueno, eran infrahumanas e incluso el esclavo perdía su calidad o su dignidad de persona. Avanza el tiempo, cae el Imperio Romano y ustedes deberán de buscar cuál es esta época en la que cae el Imperio Romano, porque será el que determine el inicio de esta Edad Media y con ella esta organización que vamos a empezar a estudiar, que es el feudalismo. Al caer el Imperio Romano, los individuos, los grupos, las civilizaciones siguen buscando una forma de sobrevivir, de autoconservarse. Tanto individuos como pueblos buscan quién puede ser esa persona o esa figura poderosa que ahora los proteja. Y buscando este tipo de figura protectora, llegan a pagar con propias tierras que enriquecen a otros, con sus servicios, incluso con su libertad. Empieza una nueva organización, se descentraliza el poder y volvemos a plantear una organización piramidal, donde en la punta se encuentra un rey o emperador, le van siguiendo en los estratos intermedios los señores feudales que prestan servicios militares o financieros y llegan hasta la parte de abajo, llegamos hasta los siervos. Es en estos niveles intermedios y bajos donde los trabajadores cada vez empiezan a perfeccionar, se vuelven más hábiles en sus oficios y esto da lugar a talleres artesanales. Esto a su vez tiene nuevamente su jerarquía y a la cabeza de un taller artesanal está el maestro, el que tiene el mayor expertise, quizá la mayor edad, pero la mayor experiencia con ello, oficiales de trabajo, ¿no? Y aprendices. De esta manera se da origen a los gremios y los gremios organizan, solucionan problemas, a veces entre mismos trabajadores o al interior de un mismo taller, o bien entre lo que serían los señores feudales y lo que pedían de impuestos, ¿no? Empieza a surgir una figura que más adelante vamos a reconocer como los sindicatos. Avanza el tiempo, ¿no? Acaba la Edad Media, tenemos que pensar que viene todo este proceso de la Ilustración y con la Ilustración pues empezamos a tener grandes ciudades, ¿no? Alrededor de los años 1700 y 1800 se introducen inventos como la máquina de vapor, ¿no? La fundición de acero, el transporte por locomotora, y todo esto transforma radicalmente la estructura social. Me falta mencionar, por ejemplo, la imprenta, que es uno de los grandes inventos que también se vuelve coyuntural, porque no nada más cambia la estructura social y económica, sino también la cultural y la política. A esta época le llamamos la revolución industrial. Grandes ciudades, grandes expectativas, ¿no? La actividad artesanal se transforma y empieza a mover grandes volúmenes de mercancía. Yo artesano, lo que hacía a lo mejor un bello comedor, ¿no? Me podía tomar cierto tiempo, pero lo estoy haciendo yo con cierto nivel de expertise, con mis herramientas, con mis trabajadores, ¿no? Pero se están enfrentando ahora a la introducción de máquinas
que pues empezamos a tener trabajo en serie, empezamos a tener una gran producción por volumen, lo que yo antes me podía tomar una semana, ahora me está tomando, o sea, hacer un comedor en una semana, pues a lo mejor ahora hago 20 comedores en una semana, ¿no? Y todo esto se empieza a movilizarse mucho la economía, ¿no? Y hay intercambio entre nuevas ciudades que surgen ante esta nueva situación y países, ¿no? Este fenómeno invita a lo que vamos a llamarle a las migraciones del campo a la ciudad. ¿M? Es este sueño, como lo que conocemos más adelante como el sueño americano, que buscan una ciudad o este nuevo continente para tener mayor calidad de vida, pues ocurre desde la revolución industrial. Sin embargo, no todo es color de rosa. ¿M? Vamos a entender un poquito. En la organización surge la sistematización del trabajo. Yo ya no soy artesano, yo ya soy obrero y me especializo solamente en una parte. Yo les decía el ejemplo, a lo mejor estamos haciendo comedores, pues en lugar de que yo haga el comedor completo, yo me voy a especializar en patas de mesa. Y otro más se va a especializar en sillas y otro más en lo que va a ser la cubierta. Entonces, cada quien se especializa y va a ser el mejor en hacer patas o va a ser el mejor en hacer sillas, ¿no? Pero una persona desconoce el proceso completo, ¿no? Hablábamos de la producción en serie, entonces por mí pasan solamente las patas de las mesas, ¿no? Y estas patas de mesa se seguirán en un proceso ya industrializado, muy sistematizado, de quién las va a colocar en las cubiertas de las mesas, ¿no? Hay mecanización de operaciones, se divide el trabajo, aparentemente es bueno, pero tenemos que ver que pues no todo era color de rosa. Las condiciones laborales eran muy precarias, estamos hablando de insalubridad, de que no había un respeto por la edad mínima para los trabajadores, entonces podías tener fábricas en las que había niños y niños que, si nosotros entendemos el desarrollo físico y psicológico, emocional de los niños, pues no estaban listos para enfrentarse a muchas máquinas. Hubo niños que perdieron desde brazos, dedos, piernas, hasta la vida. A esto le sumas que tienen situaciones de riesgo ante salarios bajos, y jornadas largas, y se empieza a polarizar la población. O sea, todo lo que es nuestra clase, las clases económicas se polarizan ante una población muy pobre, que va a ser el proletariado, y otra muy rica, que va a ser la burguesía. ¿Qué ocurre? Pues que hay inconformidad por el enriquecimiento injusto, de unos y el empobrecimiento de otros. Este crecimiento ocurre como espuma. De la noche a la mañana empezamos a tener una producción muy rápida y administrativamente tienen que empezar a improvisar y sobre a la marcha. La preocupación principal era producir más y a menor costo, ¿no? Entonces le pago poco a mi trabajador, quizá pago, a lo mejor ahí se empiezan a diferenciar, yo hago mesas, pero mis mesas son de una calidad mediana, o yo hago las mejores mesas con la mejor madera, ¿no? Entonces ahí empezamos a distinguir, pero pues, por usar una buena madera, quizá tengo que reducir mis costos en otras cosas, y a quien le pega principalmente es al proletariado. La organización administrativa pues tiene una dirección autoritaria, ¿no? Estamos hablando de un control muy estricto, de una organización militar y muy lineal, ¿no? Empieza a haber administradores empíricos que quieren darle solución a estos problemas y ya hablábamos de la figura eh, de los sindicatos que tratan de proteger a los trabajadores. Y bueno, acuérdense que este descontento va a llevar específicamente en la Francia que veíamos hace unas láminas en la Revolución Francesa. Se busca dar solución, todos estos autores y administradores empíricos, al querer darle solución a los problemas citados, pues empiezan a establecer controles en sectores de producción, de finanzas, en el aspecto contable y administrativo, y simultáneamente aparecen las primeras investigaciones. Estos diversos autores aportan elementos para sistemas nacientes de administración.
vamos a irlos estudiando. Algunos de los que vamos a trabajar o abordar van a ser Adam Smith, James Mill, Robert Owen, Karl Marx, John Stuart Mill, entre otros, ¿no? Y cada uno con aportaciones muy valiosas. Es así como llegamos al final de este primer acercamiento histórico a la administración. Cerramos con lo que va a ser solamente una probadita de la administración científica. En la administración se aplicaba ya de manera empírica todo lo que estaban aprendiendo sobre la marcha, pero era ensayo y error. Y ante estas novedades y complejidades del nuevo entorno empresarial, bueno, fueron circunstancias que dieron pauta al desarrollo de investigaciones, de tratados, de libros, documentos, ¿no? Que serán las precursoras de la administración científica. Vamos a seguir profundizando. Estamos en la Administración 1 para quinto semestre de área 3. Nos vemos al rato.